Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política y social y económica también de Puerto Rico. Gracias, como siempre, por continuarse suscribiendo a nuestro canal, por compartir este contenido con aquellas personas a las que ustedes crean que les puede interesar. Recuerden siempre, los que nos siguen en YouTube, activar las notificaciones, que son la campanita, para que les avise cuando subimos el vídeo. Y agradezco, como siempre, que sigan comentando, que nos den sus sugerencias, porque son muy buenas algunas de ellas y nos ayuda a afinar el contenido de este podcast. Estuve en una fiesta hace unos días por Caguas y me dio mucha curiosidad y satisfacción que se me acercaron mucha gente joven a saludarme, que me conocían por el podcast y que siguen el podcast. Y adivinen qué es lo más que le gusta, según me comentan, la brevedad. El que no estemos una hora aquí dándole vueltas a un tema y que lo mantengamos directo, corto, conciso sobre un solo tema. Así que eso nos confirma un poco la estrategia que desde el principio hemos tenido. E igualmente nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Spotify, Profesor Ángel Rosa, y allí también van a ver los vídeos del podcast. Bueno, no voy a hablar de una controversia política hoy. Voy a hablar de un tema que me ha venido preocupando por mucho tiempo y que he trabajado desde mi programa de radio en Noti1 y desde antes de llegar a Noti1, porque creo que es, si no la más, una de las más serias crisis que se enfrenta Puerto Rico para su futuro. El periódico El Nuevo Día publicó en primera plana del domingo un artículo sobre los adultos mayores. Yo les digo viejos porque no encuentro nada malo en que una persona sea vieja. No me parece que ser viejo sea algo negativo. Y creo que cuando tratamos de buscarle nombres a los viejos, que no sea ese, lo que hacemos en realidad es entonces eh, insultándolos, porque estamos tratando el ser viejo como algo malo. Por eso yo les digo nuestros viejos y no tengo ningún problema con eso. Y se los quiero decir para que entiendan que cuando digo los viejos, no estoy diciéndolo de una manera peyorativa y negativa, sino porque hay gente que es más joven, hay gente que es menos joven y hay gente que es vieja. Eh, y ese artículo trata sobre el abandono de nuestros viejos. Las cifras de viejos puertorriqueños que se encuentran solos, cuyas familias o se han ido a los Estados Unidos o no los atienden o en algunos casos han fallecido las personas que los cuidaban y se han quedado solos, es alarmante. Y es un problema que se complica con la circunstancia demográfica que vive Puerto Rico desde hace mucho tiempo ya. Que dicho sea de paso, no es Puerto Rico quien único está envejeciendo, es un fenómeno internacional. Está ocurriendo en el mundo entero. Los jóvenes en edad reproductiva están decidiendo no tener tantos hijos o no tener hijos, punto. Eh, y las parejas para poder subsistir económicamente en un mundo tan complicado en el que la subsistencia se ha vuelto una lucha y que puede ser el tener más o menos hijos, es para mucha gente la diferencia entre vivir en escasez o satisfacer sus necesidades, pues tienen menos hijos. eh, pero en Puerto Rico esto se ha empeorado porque a partir de la crisis económica que comenzó en la segunda década del siglo XXI, la década del 10, y que se empeoró con el huracán María en 2017 y los desastres naturales que siguieron, los terremotos en la región sur y el huracán Fiona en 2022, hemos tenido no casi, 5 años de condiciones muy adversas
para que la gente más joven que están en edad productiva no caigan en la tentación de irse de Puerto Rico a buscar mejor vida, principalmente a los Estados Unidos. Y eso obviamente ha acelerado el envejecimiento de nuestra población. Cifras que maneja el Departamento de la Familia dicen que en los hospitales puertorriqueños pasan de 5,000 los adultos mayores que han sido abandonados por su familia y que viven en total soledad y que el Estado tiene, el gobierno tiene que hacerse cargo de ellos. Por ejemplo, en los hospitales en el pasado mes, cerca de 250 adultos están ahí porque al ir a buscar servicios, cuando ya los iban a dar de alta, se encontraron en que no tenían a dónde ir. No tienen casa o no tienen quien los cuide y no se pueden cuidar por sí solos. Y los hospitales se convierten entonces como una especie de hogar de cuidado, además de atender las condiciones de salud. Pero pasan de 5,000 los adultos a los que el departamento de la familia le tiene que procurar el cuidado. Y eso son los que el departamento ha podido identificar y asumir la custodia. Hay muchos otros tantos que nadie se entera que están en la misma circunstancia. Y yo sé que muchos nos asalta la tentación de pasar juicio sobre sus hijos o sobre los nietos, pero más allá de la relación que en algunos casos hay que reconocerlo, que es mala entre los padres y los hijos, o de padres que no cumplieron su deber de padre cuando podían y cuando eran jóvenes, y ahora no pueden esperar que los hijos sientan por ellos pues el mismo apego y el mismo respeto que un padre que se dedicó a cuidar a sus hijos y a criarlos, aunque estuvieran divorciados. Pero también hay un asunto más allá de eso que tenemos que entender, y es que no todo el mundo puede hacerse cargo de lo que significa y representa el cuidado de un viejo. Sobre todo si están afectados por enfermedades crónicas, o enfermedades, por ejemplo, cognitivas, que requieren asistencia, que requieren medicamentos, no tienen planes médicos con qué atender esos costos, tienen que trabajar, no pueden dedicarle el tiempo al cuidado. Es decir, no estoy tratando tampoco, no me malinterpreten, de buscar excusas. En una época en Puerto Rico éramos más pobres de lo que ahora somos y la gente cuidaba a sus viejos porque los valores eran esos. Pero la vida moderna y el siglo XXI especialmente ha traído un disloque que en Puerto Rico se ve además acentuado por la ola migratoria que ha sustraído del país a mucha gente que, aunque se han ido a vivir a los Estados Unidos, no pueden regresar ni pueden venir a menudo a Puerto Rico a visitar a sus papás o a sus viejos. Todo esto es una gran tragedia y es una crisis humanitaria, y por eso quise yo dedicarle este podcast a este tema, porque a mí lo más que me consterna de todo esto, les voy a hacer una confesión: yo no tengo hijos, y por lo tanto, cuando llegue mi momento de ser atendido y de que me ayuden, eh, cuando llegue el final de mi vida o cuando mis condiciones de salud se compliquen, la única manera de que eso se pueda lograr, y eso es básicamente teniendo suerte, es que uno tenga los recursos para eso. Y los recursos para eso son cada vez más caros y más difíciles de tener. Por eso yo trabajo tanto, ahora que puedo trabajar. Por eso yo le dedico más de 15 o 20 horas al día a mi trabajo, en la universidad, en Noti1, en Telemundo, en este podcast y en todas las demás cosas que puedan generarme un ingreso. Y más allá de lo que me gano como catedrático universitario, que es con lo que sufrago el costo
total de mi vida. Es decir, yo he hecho un presupuesto y lo que no pueda sufragar con mi salario de profesor, no lo gasto o trato de no gastarlo. Todo lo demás, hago el intento de ahorrar lo más que pueda. No quiere decir que me cohíba, por ejemplo, de vez en cuando tomar unas vacaciones, pero trato de ahorrar lo más que pueda, porque yo sé que no puedo depender ni del seguro social, ni puedo depender de familiares que no tienen por qué cuidarme. Entonces, hago ese esfuerzo y lo hago porque desde hace mucho tiempo, desde antes de cumplir mis 50 años, cuando todavía tenía 30 y pico, pensaba en ese momento y tomé conciencia de que uno se encuentra muy bien a los 35 años, pero a los 55 no, o ya empieza a tener más cerca la edad en la que las limitaciones van impidiéndole a las personas lograr las actividades productivas, ¿no? Entonces, me preocupa esto y lo veo como una gran crisis porque para mí lo más consternante es la enajenación con la que la sociedad, fíjense que no digo el gobierno únicamente, sino la sociedad puertorriqueña enfrenta este problema. Una sociedad envejecida en la que la edad promedio subió a 44 años el año pasado y en la que en muy poco tiempo el 30% de la población, cuando termine esta década, una tercera parte de la población va a tener sobre 50 años. Y una población joven decreciendo, que por eso hay que cerrar escuelas, por eso las universidades van a tener un problema de rentabilidad muy pronto, públicas y privadas, y vivimos de espaldas a esa realidad. Todavía yo escucho políticos, candidatos a alcalde, candidatos a legislador, prometiendo construir escuelas cuando no se necesitan nuevas escuelas. De hecho, tenemos más escuelas de las que necesitamos, porque la población escolar se ha disminuido dramáticamente, más de 500,000 estudiantes en las últimas 2 décadas. Y escucho alcaldes prometiendo construcción de centros Head Start y de centros para el cuidado de la niñez y sin restarle importancia a atender a nuestra niñez y a que tengan los recursos necesarios. Esos no son los servicios que la sociedad va a demandar ni está demandando ya. Tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de que es hacia los viejos que tenemos que planificar. Vamos a tener que, en vez de tener centros de cuidado de niños, centros de cuidado de ancianos, en vez de tener escuelas, centros en los que los viejos puedan ir durante el día a entretenerse y a comer y a tener compañía, porque la soledad es el otro gran problema de la población mayor y adulta. Y en vez de estar planificando la construcción de parques recreativos, vamos a tener que estar planificando la construcción y administración de hogares de cuidado, más allá de los que las personas con sus recursos privados se puedan procurar. Y es algo en lo que la secretaria de la familia, que acaba de ser nombrada, Susan Roy, me parece que lo dijo como debe ser. Es decir, se nos fue la guagua, no es que podemos evitar esto, esto ya llegó. Y lo que podemos hacer ahora es capearlo, poderlo soportar y atender como podamos. Y hay, como decía ella, que nadar hacia allá y alcanzar la solución. Qué bueno que en esa es la mentalidad que está la secretaria. Creo que identifica ahí una verdadera prioridad de su trabajo. Y a ustedes, amigos que me ven dentro y fuera de Puerto Rico, vamos a pensar en esto y cambiemos el chip. Seguimos mañana.